Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Este día miércoles estamos grabando poquito tiempo antes hasta que el horario de Palabra suelta no vuelva a la anterior franja horaria. Grabando entonces, les decía, pero este mismo día miércoles para tocar un tema complejo, un tema que admite muchísimas lecturas y que probablemente ha sacudido muchas conciencias. Dos jóvenes abogados con maestrías en temas internacionales nos acompañan para hablar del tema Nicaragua. El tema Nicaragua plantea muchísimas interrogantes, sobre todo a la comunidad latinoamericana. Usted lo sabe, en Nicaragua desde hace algunas semanas hay un fuerte movimiento social. Los estudiantes están en las calles. Puedo citar, por ejemplo, a Atilio Borón, que es un académico también argentino, escritor, opina en distintos diarios del mundo. Sobre todo yo puedo seguirlo a través de Página 12 de Argentina, y según Borón, en su más reciente opinión sobre el tema Nicaragua, si se siguen radicalizando las cosas y dada cierta tradición de los pueblos hermanos de Centroamérica, podríamos estar cercanos a una suerte de guerra civil. Así de grave es el tema de Nicaragua. Estos dos jóvenes abogados que hoy nos acompañan aquí en Palabra Suelta probablemente nos ayuden a hacer más lecturas de lo que pasa ahí, en ese país de Centroamérica, que, como dice Eduardo Galeano, hace tanto calor que es el único país en donde las madres le dicen a los niños: tómate rápido la sopa que se te va a calentar. Esteban Santos, abogado con maestrías, como le decía, en temas internacionales, es uno de nuestros invitados. Y también nos acompaña Sebastián González, abogado también, así que nos corremos el riesgo de tener muchísimas opiniones esta noche aquí en Palabra Suelta. Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Esteban, ¿qué sabes de Nicaragua? Digo, no solo en el momento actual de la situación de estos días, sino en términos generales. ¿Qué aproximación has hecho a Nicaragua? Bueno, pues es un gusto lo primero compartir este espacio. Sebastián, también un saludo compartir aquí. Creo que es una buena pregunta para iniciar. ¿Qué sabemos? ¿Y por qué lamentablemente siempre viene a la palestra cuando hay problemas muy graves? Porque eso es la tragedia de América Latina, ¿no? Cuando hay una catástrofe, un accidente natural de la naturaleza, se nos cae un avión o tenemos un problema con pandillas, qué sé yo, entonces ahí somos noticias. Bueno, si yo te digo qué conoces en este momento Tibutiu, Burundi, probablemente no sepa mucho, salvo que se dé algún hecho que llame a la luz. En todo caso, o algo muy positivo, que lamentablemente estoy de acuerdo contigo, normalmente no es la tendencia. Estamos hablando de un país muy pequeño, un país de un poco más de 6 millones de personas, un país que ha tenido una historia en el último siglo muy delicada, muy fuerte, ha estado en gran medida la mano invisible o muy visible de los Estados Unidos, que han puesto y han quitado, y ha habido una dictadura de la familia Somoza por casi 4 décadas, y justamente quien fue uno de los libertarios del país, hoy por hoy está siendo comparado como este dictador en igual o peor crueldad. Estamos hablando de una persona de 72 años que tiene a su esposa como primera dama, que tiene a su consuegro como jefe de la policía, y que es una persona que en este momento expresamente ha dicho que la Iglesia Católica es la principal conspiradora, que son solo los grupos violentos, y en esta última aniversario 39 por la Revolución Sandinista dio a conocer los nombres de todos los policías que han muerto en estas manifestaciones. No dijo en una sola palabra del otro lado, algo que ya me llama la atención, porque nicaragüenses son todos, y se debería reconocer este legítimo contradictor, si quieres, o estos grupos que puedan ser llamados opositores. Este es un primer tema que te
te lo diría ahí. Y para terminar finalmente esta idea, yo creo que hay un momento histórico muy importante, porque creo que muchas de las críticas o de las coincidencias que se empiezan a dar es lo mismo que va a pasar en Venezuela, estamos yendo por el mismo camino, y creo que hay unos matices muy diferentes que hay que tomar en cuenta al momento actual, y justamente de este último aniversario, ver cómo en mi criterio Nicaragua está muy sola, porque la única respaldos fuertes que han tenido ha sido de Cuba y de Venezuela. Le reitero, Esteban Santos. Rosario Murillo no es solo la primera dama, es la vicepresidenta de... Disculpa si es que no lo dije bien, efectivamente. Sí, es la vicepresidenta de Nicaragua, ¿no? Y es la madre de Soy la América, una mujer que ha denunciado públicamente y lo llevó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al señor Ortega por violaciones. Y afirmó expresamente que la había violado desde los 11 años por casi una década. Pues la madre se citó del lado, en este caso, del presunto agresor. Y este fue un caso que se llegó a un acuerdo reparatorio, un acuerdo confidencial, y quedó ahí. Ella exiliada, ella ha tenido que salir de su país, y ella es actualmente una de las principales opositoras al régimen, que insisto es su madre, efectivamente es no solo primera dama, es la vicepresidenta, que creo que esa es la puntualización, y su padrastro a quien directamente lo acusa de este. Cuando hablas de la variable Estados Unidos, por la fuerte presencia de ese país y sus intereses estratégicos, y que ha mirado al resto de la región, a América Latina en particular, desde México hasta la Patagonia, como hemos dicho, el patio trasero. Ahora, ¿qué importancia le das a esa variable? ¿Cuál puede ser el peso de los Estados Unidos en todos estos recientes acontecimientos de Nicaragua? Yo creo que conversábamos justo unos momentos antes de iniciar este diálogo, y comparto esta palabra de no ser incrédulos y tomar nota de que efectivamente estamos hablando de un hegemón y estamos hablando de una potencia que tiene intereses directos. Históricamente ha sido así. Ahora, sí creo que hay una diferencia en torno a que toda una Latinoamérica está unida, digo, unánimemente. Tenemos presidentes con rasgos muy de izquierda, solo por nombrar uno, al señor Mujica, que públicamente lo ha dicho, que estuvo con él, fue también alzado en armas, fue también un guerrillero, fue un militante de izquierdas, quien le está diciendo, señor, es un momento de dar un paso al costado. Ha habido un repudio internacional absoluto, insisto, está en mi criterio muy sola, porque solo estamos hablando de Cuba y una Venezuela, la Venezuela más desgastada, lamentablemente sumisa en el caos, es un estado en mi criterio fallido, que ya hemos hablado de una inflación que va a llegar al 1.000.000% de acuerdo a cifras del FMI. Entonces, por lo tanto, sí hay una diferencia muy importante. Hay una diferencia en donde, si hablamos hasta hace algunos años, había una izquierda muy marcada en la región, habían regímenes de centro y centro derecha que tenían una oposición discordante, y creo que Venezuela siempre fue esta piedra de la discordia. Hoy en día, yo creo que el cambio es muy radical, porque lo que estamos viendo es esta agresividad con la que el Estado ha actuado, no solo el Estado, porque el otro tema que creo que es muy importante es hablar de todo lo que tiene que ver con los grupos de choque, estos grupos paramilitares, parapoliciales que se están dando, y estas son agresiones que han sido condenadas unánimemente por la comunidad internacional. Por lo tanto, ahí creo que hay una variable muy importante que no se daba históricamente a través de una intervención directa, algo que también en este punto yo lo vería muy poco realizable. Yo vi hace poco, Esteban, una foto en el diario El País de España, creo que también te lo comentaba, sobre el entierro de un estudiante abatido en estas recientes manifestaciones lamentables, dolorosas, manifestaciones por los resultados en vidas humanas que se pierden, los estudiantes llevando el féretro del estudiante abatido. Y no era tan sencilla la foto, aunque el diario El País de España no marcaba eso en el pie de foto. Los estudiantes iban enmascarados, y uno de ellos llevaba, aunque sea un arma de fabricación casera, la exhibía como dispuesto a utilizarla, de esas que sirven para lanzar morteros o las bombas caseras Molotov, pero era simbólicamente una foto también muy fuerte, aunque eso no era lo que resaltaba el diario El País de España. Parece ser que del otro lado también hay brutal beligerancia. Mira, yo te comentaba antes, yo tuve el gusto de hacer mi cuarto año de estudios en Salamanca. Y justo cuando estaba haciendo este cuarto año se dio el tema del derrocamiento de Lucio Gutiérrez. Y me acuerdo porque cuando yo me levantaba, mis roommates guatemaltecos me dijeron, oye, tu país se está incendiando. Y yo, ¿qué pasaba? Y me muestran justamente una foto del País de España en el que se veía una señora de la tercera edad con el ojo morado, la policía trinchera Carondelet y justamente una imagen muy parecida. Ahora, nosotros como ecuatorianos hemos vivido lamentablemente una etapa
Ortega también, que fue unos 10 presidentes de un marco de 10 años, y hemos tenido la tranquilidad y la pausa política no ha sido tampoco el punto de partida de concordia en el Ecuador. Somos un país entonces donde existen grupos beligerantes, grupos paramilitares, parapoliciales. O sea, la foto esa del país puede ser engañosa. Estoy de acuerdo, aquí hay muchas interpretaciones. Ahora, expresamente, directamente, el presidente Ortega habló de que está financiado A por los Estados Unidos, B por el narcotráfico, sin dar ninguna prueba de esto. Y C, si tú me dices que entonces el financiamiento lo que llega a comprar son cócteles de las botellas Molotov y justamente como vemos los tubos de PVC que son los que son utilizados no solo en Nicaragua, en Venezuela, y vuelvo a hablar de lo que ha sido el Ecuador, creo que hay que tomarlo efectivamente con un beneficio inventario. Lo que sí es real... Pero en Ecuador no hemos tenido esos niveles de violencia. Hemos tenido violencia en el torrocamiento de Lucio Gutiérrez, cuando tu roommate te advirtió qué le pasa a Ecuador. Sí, lamentablemente hubo muertos. Recuerdo clarísimamente al fotógrafo chileno, de origen chileno. Sí. Me perdonan si no recupero otros nombres u otros rostros, pero jamás hemos hablado de decenas de muertos en el caso ecuatoriano. No conocemos esos niveles de violencia en Ecuador. A Dios gracias, afortunadamente, para los creyentes y no creyentes. ¿Por qué creo? ¿Cuál es finalmente esta variable? Que lamentablemente la tenemos que poner el ejército, las Fuerzas Armadas. Yo creo que en este momento en Nicaragua están muy del lado del señor Ortega y por lo tanto yo no le veo una salida en este momento por las buenas. Ahora, cuando tú me mencionabas que aquí puede haber una guerra civil, hay que tomar mucha nota de quiénes son los dos bandos. Porque por un lado tenemos un ejército armado, un ejército que tiene todo el Estado atrás. Tenemos grupos parapoliciales, paramilitares, expresamente reconocidos por el señor Ortega. ¿Y quiénes tenemos del otro lado? Y por eso creo que es muy importante tomar nota justamente de la foto que me estás haciendo mención. También está con nosotros, como lo habíamos advertido inicialmente, Sebastián González, también abogado. Sebastián, te reitero el agradecimiento por estar aquí. Cuando hablo de la variable Estados Unidos, sin cargar las tintas tampoco, pero esa variable estadounidense, según opinión, que también puedes ver desde el exterior, no es cualquier cosa esa variable. También puede ser que desde ahí se estén financiando a grupos que buscan desestabilizar a cualquiera de nuestros países, en este caso Nicaragua. Sí, Javier, pero de todas formas ese simple hecho no justifica los niveles de violencia y la crisis humanitaria que actualmente vive Nicaragua. De hecho, a mí me llamaba profundamente la atención un comentario que salió en una entrevista en un medio internacional de un alto representante del gobierno nicaragüense, Paul Oquist, que es ministro para los Asuntos Internacionales. Él daba una entrevista a un medio internacional y él sostenía y justificaba los niveles de violencia en Nicaragua basándose en una teoría justamente de un pensador y político sociólogo estadounidense, que es Gene Sharp. Que Gene Sharp, como todos conocemos, es autor de famosos libros. Uno de ellos justamente es de la dictadura de la dictadura a la democracia y de A Non-Politics, A Non-Violation Act, que son libros muy famosos. Y claro, él hacía un parangón entre lo que está pasando actualmente en Nicaragua con la teoría que propugna este pensador estadounidense de los golpes suaves. Es decir, cómo se inicia desestabilizando un gobierno, cuáles son los mecanismos que se utilizan para desestabilizar un gobierno. Y él hacía ese parangón en el sentido de que estas manifestaciones minúsculas que los llamó la propia vicepresidenta Rosario Murillo, al grupo de jóvenes universitarios que están en las calles reivindicando derechos y haciendo uso de su legítimo derecho a la manifestación y a la protesta. Sí. Y sostiene este político que efectivamente se justifican los niveles de violencia, que es de lado y lado, lo sostiene abierta y públicamente, de un tránsito de lo que es una simple manifestación a la toma de edificios públicos y finalmente con las barricadas y los bloqueos en las vías públicas. Cuando menciono la variable estadounidense, Sebastián, no es para justificar esos niveles de violencia. Es ciertamente, es una pregunta terrible, ¿no? Dolorosísima, quizá nos interpela en lo más profundo de los seres humanos. La cantidad de muertos que hay ahorita en Nicaragua no es para eso, la variable estadounidense, sino también para intentar lecturas de cómo esos factores que los economistas podrían llamar
exógenos, por fuera del modelo nicaragüense, tienen mucho que ver en estas crisis también, solo para eso, Sí, por y supuesto. no para justificar la política represiva del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Sí, ciertamente además históricamente los Estados Unidos, como ustedes conocen, han tenido una posición a favor y en contra de los gobiernos, del gobierno nicaragüense. Recordemos que cuando justamente lo comentaba Francisco Esteban, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional derroca a este régimen opresor de los Somoza, en aquel momento, años 79-80, presidente de los Estados Unidos era James Carter. Y James Carter apoyaba el tránsito a este nuevo gobierno, donde se hicieron importantes reformas de carácter social. Luego termina el gobierno de James Carter y inicia su periodo de gobierno de Estados Unidos en el año 81, Ronald Reagan. Y Ronald Reagan, no olvidemos que fue quien estableció este grupo, la Contra, Irán la Contra, y también, sí. es decir, donde hubo una guerra de guerrillas tremenda en el contexto centroamericano. Entonces vemos que la posición de los Estados Unidos ciertamente responde a intereses mucho más allá de lo que es el límite y el respeto a las normas internacionales de los derechos humanos. En la época de Reagan, en efecto, se produjo esa financiación a la llamada Contra, que era la contrarrevolución nicaragüense, y se desveló este operativo Irán Contra, ¿no? Que era vender armas a Irán, producto de esas ventas pasarle a la Contra, ¿no? Claro, se acusó en aquel momento que el gobierno, en este caso, al mando del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se lo acusó de estar muy cercano a la Cuba prosoviética de Castro y además de financiar guerrilleros para El Salvador. Y esa fue la detonante por la cual justamente Estados Unidos tuvo una posición bastante dura y crítica en aquel momento, lo cual generó nuevamente inestabilidad en la región. Ahora, nuevamente con Esteban Santos. En Centroamérica, es bien difícil que nosotros desde Ecuador critiquemos con mucha dureza la institucionalidad de otros países, cuando nosotros también hemos tenido una enorme fragilidad, pero en Centroamérica, por ejemplo, en este caso, en este momento, en el tema de Nicaragua, se dice que Honduras facilita sus instalaciones para desde Honduras, si es necesario, atacar al gobierno de Ortega. ¿Tú ves que es posible eso, que a estas alturas del siglo XXI se puedan producir ese tipo de operaciones? Mira, yo creo que aquí hay que sacar un elefante blanco de la mesa, porque hay un discurso que es muy repetido en Venezuela de que va a haber una intervención directa, algo que en mi criterio simplemente no va a pasar. Por más loco que tengan en este momento, y lo digo con estas palabras, el actual presidente norteamericano. Digo esto porque, a diferencia de lo que hemos estado hablando en estos primeros momentos, hay nuevas variables en la ecuación. Las nuevas variables son una institucionalidad o por lo menos un crecimiento democrático de todos los países en lo que han sido estas últimas décadas. Hablamos ya de bloques, de presiones que pueden darse a través de organismos internacionales, de la Unión Europea. Es decir, ya no es solo los Estados Unidos. Hay una nueva variable que se llaman redes sociales y que ahora podemos tener información en tiempo real en ese momento. Y por lo tanto ya no es tan fácil mantener simplemente una discusión de acuerdo al canal A o al canal B o al medio determinado que uno pueda tener. Entonces creo que esas son cosas que van que radicalmente cambian un escenario. Por lo tanto, ¿qué es lo que creo que se está dando? Una presión, pero esta presión tiene sus niveles. Entonces vamos a retirar, vamos a llamar a consulta a los embajadores. Van a haber prohibiciones, como ya lo ha hecho sí los Estados Unidos, contra funcionarios directamente. Pero yo personalmente, aquí me atrevo a decir, me hablabas de Guatemala, yo te digo, puede haber Honduras, perdona, y yo creo que hay un tema en El Salvador, porque de lo que se estima, yo estaba hablando, escuchando un informe del Instituto Cato, que se afirmaba que grandes cantidades, ingestas cantidades de dinero de la familia de Ortega se encuentran no en Ginebra, no en la banca internacional, sino justamente en sus vecinos. Y si, por ejemplo, expresamente se diera un bloqueo de estas cuentas, pues entonces esa sería una presión muchísimo más fuerte que lo que podrían tener estas otras acciones. ¿Qué puede hacer el Ecuador? ¿Qué papel le toca a la política internacional ecuatoriana soberana? No necesariamente de bloques, sino como país soberano.
¿Qué posición le cabe? Mira, yo creo que esa es otra muy buena pregunta. Y digo muy buena pregunta porque el Ecuador ha tenido un vaivén y ha tenido un cambio radical en política exterior. La puedes aplaudir o la puedes repudiar. El único hecho es que con toda la transición política profunda que finalmente se está viviendo entre el anterior régimen y el actual, para mi criterio, siempre fue el talón de Aquiles la política exterior, porque tenías un Ministerio de Comercio que por un lado proponía y promulgaba la creación de tratados comerciales y por otro lado teníamos a una canciller en la Cumbre del Alba y todavía hablaba de vociferar en contra del imperio. Digo esto, insisto, puede estar a favor o en contra. Lo que yo no podía entender es cómo un gobierno tenía dos mensajes tan contradictorios al mismo tiempo. En este punto tenemos un cambio en mi criterio radical, porque tenemos un canciller de carrera. Y esto se ha dado unas primeras impresiones, en mi criterio, muy favorables, que tuvimos cambios, por ejemplo, en la famosa UNASUR, que está en cuidados intensivos. Y inmediatamente tuvimos un repudio inmediato por el tema político con el expresidente Correa, directamente de Venezuela y directamente de Bolivia, a través de un tuit. Una de las variables que mencionábamos hace un momento. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue una respuesta institucional, a través de los medios oficiales, a través de Cancillería. Algo que no... Pero estás hablando de lo de UNASUR. Te digo de cuál fue esta primera respuesta institucional. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Otra vez, tenemos... Pero perdóname por las favor. Interrupciones, Esteban. En el tema de UNASUR, dices, está en cuidados intensivos. Desde mi óptica, eso es mala noticia, ¿no? Porque la región venía haciendo esfuerzos integradores, porque en efecto son distintos los intereses de América del Sur, por ejemplo, con respecto a los intereses de Estados Unidos y Canadá, o incluso de México, metido en el TLC. Vamos a ver qué pasa con México, con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO. Vamos a ver qué pasa, esa también es otra variable. Entonces los esfuerzos integradores eran como la historia que tenía que seguir la región, porque no sé si tú opines igual, pero solo somos muy débiles, uno solo es muy débil, en grupo nos podemos fortalecer y quizá alcancemos mejores negociaciones como grupo. UNASUR era este esfuerzo de integración con componentes, con variables políticas más fuertes que, por ejemplo, si lo comparas con la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, cuidados intensivos UNASUR a mí me parece mala noticia. Mira, y gracias por la presentación que nos comentabas que hemos hecho algunas maestrías. A mí me llamó mucho la atención justamente el tema de integración. Y mi primera maestría fue en integración. Me especialicé en negociaciones económicas internacionales. ¿Y por qué era esto? Porque comparto tus palabras. Solos no vamos a poder, y solos siendo Ecuador, porque solo siendo Brasil eres un continente, puedes tener otro standing, pero siendo Ecuador es muy complicado. Y si tú ves la historia latinoamericana, toda la historia latinoamericana está plagada de esta idea de integrarnos. Y digo plagada porque tenemos una multiplicidad de organismos internacionales que todos proponen lo mismo, una integración. Entonces somos CELALC, somos ALADI, somos CAN, somos Mercosur, somos ahora UNASUR, sí y no. Y somos todo y somos nada, porque ninguno de estos bloques de integración, que todos intentan hacer lo mismo, que todos con capitales, que todos con inmunidades y privilegios diplomáticos, no han logrado, unos en mayor medida que otros. La UNASUR, en mi criterio, ¿por qué fracasa? Porque priorizó lo político a lo técnico. Tú tenías dos bloques, la Comunidad Andina y el Mercosur. La UNA es supranacional. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Yo quería emular en cierta forma lo que pasaba en la Unión Europea. Y por eso es que el momento de la firma de estos famosos tratados, la Unión Europea dijo, yo no voy a negociar contigo, Ecuador, yo voy a negociar con la CAN. Y esto fue lo que hizo que Venezuela salga de la CAN, que el Ecuador diga yo no quiero firmar este acuerdo, Colombia y Perú sí, porque los presidentes Uribe y en ese momento Toledo querían pasar a la historia como son los presidentes que suscribieron estos contratos, estos acuerdos comerciales. 3 años después, el Ecuador firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea. Lo que firmamos fue un protocolo de adhesión al acuerdo multipartes y tuvimos que pedirles permiso. Pero en tu lista de estos esfuerzos de integración no mencionaste la Alianza del Pacífico. Me tomo nota de esta y justamente te termino la idea. ¿Por qué? Porque la Alianza del Pacífico en ese entonces se veía como un esfuerzo muy de derecha que no quería. Entonces la UNASUR iba a ser la salida a todos nuestros males. En este segundo esfuerzo que hice en negociaciones económicas, mi tesis fue del arbitraje que se iba a dar en la famosa UNASUR. ¿Y por qué fracasa? Porque lo político, y estuvo centrado justamente por el tema Venezuela.
¿No será que fracasa? Te propongo esta otra mirada, ¿no? Que probablemente sea distinta a la tuya, pero eso no importa, ¿no? Eso es lo que enriquece el debate y claro, esa es justamente la idea. Y cada ser humano tiene derecho a tener su propio punto de vista. Pero UNASUR era un esfuerzo, es un esfuerzo, por ejemplo, temas frente al cambio climático. Pongámonos de acuerdo entre todos los países de esta región, ¿qué vamos a hacer frente al tema del cambio climático? ¿Qué vamos a hacer en la defensa de los recursos naturales de la región? Habíamos suscrito una serie de tratados que nos perjudicaban y entonces también UNASUR estaba para reflexionar sobre este tipo de temas. Desde esa perspectiva puede decirse que es muy político, pero eran temas urgentes que la región tenía que encararlos. Dime si estos temas no podían ser tratados en la CAN, en Aladi, en CELAC o en la famosa Alianza del Pacífico. Pueden ser en mayor o menor medida. Yo en la Alianza del Pacífico lo veo más difícil. Pero entonces, estamos claros que... me dirás capaz en la CELAC o no, o tal vez en la LADI, en fin, existían ya estos esfuerzos anteriores. Para mí, ¿qué era lo de fondo? El fondo que nosotros vamos a hacer como bloque, nosotros mismos podemos solucionar nuestros conflictos, no nos tenemos que ir al CIADI, no nos tenemos que ir a instituciones que son adscritas al Banco Mundial. Ok, entonces ahora las controversias inversionista-Estado serán justamente aquí entre nacionales. Ok, pueden tener una visión ideologizada que está bien, en la medida en la que esto pueda ser técnicamente plasmable. Lo contrario no es visión ideologizada. Yo creo que siempre va a haber una visión ideologizada. Lo que quiero tratar de aterrizar es que finalmente lo que tiene que primar es lo técnico. Entonces, cuando no tuvimos en el discurso, usted va a ser supranacional, usted va a ser intergubernamental, y nos fuimos un poco por este debate al que a nadie le interesa, porque es un tema muy técnico. Y al final bastó la palestra, el soft power de lo que mencionabas, porque hubo una crisis inicial en Bolivia y la UNASUR se unió para respetar a la democracia. La UNASUR funciona. Y después, ¿cuáles fueron los siguientes pasos que hizo? ¿Qué hizo por ganar institucionalidad? Y ahí es donde se fracturó. Y por eso es que menciono tanto a Venezuela, porque en mi criterio fue Venezuela esta piedra que terminó partiendo en dos. La falta de institucionalidad, porque había un discurso común. El momento que cambiaron los presidentes, el momento que se dio el péndulo político, volvió hacia el centro o hacia el centro derecha, pues entonces se termina de romper. Y en este momento estamos en cuidados intensivos, me atrevo a decir, como muchos de los otros esfuerzos de integración. Porque somos mucho y somos nada. Y entonces, ¿en qué concluye el tema? Concluye en que el Ecuador regresa a ver una vez más, sí, queremos acuerdos comerciales. El Ecuador vuelve a decir una vez más, sí, tenemos que abrirnos al mundo. Y volvemos a entender, y con esto sí termino, la famosa palabra de la soberanía. Porque esta palabra de soberanía, que en mi criterio muy mal utilizada o utilizada a conveniencia. Venezuela, campeona mundial para decir no injerencia en asuntos internos. Y tenemos expresamente al canciller, recuérdeme en el nombre, me voy a acordar en este momento que lo tengo. ¿De Venezuela? Sí, lo tengo en ya mi... No es del sí. No, Arriaga, me voy a acordar en este momento. Expresamente ofreciendo tropas, expresamente ofreciendo al ejército para defender a... Nicaragua. Ya, pero estamos hablando de defender a otro país. ¿Eso no es una injerencia directa? Bueno, dependerá. Y cuando tenemos un mandatario directamente hablando de un tuit, de que aquí no existe un Estado de Derecho y que lo que está haciendo el actual presidente es todos los calificativos que le dio, eso no es tampoco una injerencia en asuntos de interés. Estás hablando del presidente Correa en relación al tema... Presidente Correa y lo que dijo Maduro a Lenin Moreno y lo que le dijo Evo Morales a Lenin Moreno. Estás hablando del tema UNASUR y quizá el malentendido tema de entregar el edificio sede de UNASUR en el Ecuador a la Universidad Intercultural Indígena. Ese es un tema que creo que no afecta a la soberanía, Esteban, porque todos bien sabemos, hay un acuerdo de reforma del acuerdo de sede de la sede de UNASUR que se suscribe en 2015 y que hace que ese inmueble no sea del Ecuador solamente, sino de los 12 países miembros de UNASUR. Entonces, cuando Ecuador le quiere, digo que se exageraron las palabras del presidente Moreno, pero cuando Ecuador anuncia que se va a entregar esa sede a la Universidad Indígena, no es suficiente el anuncio del Ecuador. Tienen que ponerse de acuerdo
todos los países de UNASUR. La misma pregunta, Sebastián. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ecuador frente a este tema doloroso, como lo hemos señalado, de Nicaragua? Bueno, yo creo que existió ya una posición bastante importante de nuestra Cancillería. El último comunicado me parece que data del 19 de junio, en que suscribe un comunicado con el resto de países de la región. ¿Junio o julio? Julio, condenando los actos de violencia y la crisis humanitaria, y se dijo expresamente en el comunicado de la situación que vive actualmente el pueblo nicaragüense. Creo que hay un cambio radical en la posición justamente de la política exterior ecuatoriana. Es importante también reconocer el espíritu de la última resolución de la Organización de Estados Americanos. Ustedes conocen y saben que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in situ a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo de este año, donde documentó qué es lo que está pasando en Nicaragua, y realmente las conclusiones son determinantes y aterradoras, por decirlo menos. La comisión hace un análisis y recoge testimonios de familias de los jóvenes universitarios heridos y asesinados brutalmente por las tropas parapoliciales del gobierno nicaragüense, apoyado bajo el gobierno nicaragüense. Y el Consejo Permanente aprueba la de la OEA aprueba el informe de la Comisión Interamericana y solicita al gobierno nicaragüense que adopte medidas inmediatas de cese al fuego, de cese del uso indiscriminado de la fuerza, de cese a la violación sistemática de derechos humanos. Creo que ese es un paso importante. Llamó a un gran diálogo nacional. Lastimosamente vemos que ese diálogo nacional no se está dando en Nicaragua. No se instala, ¿no? No se instala, no han sido convocados todos los sectores de la sociedad civil. Hay reportes de organismos de derechos humanos en Nicaragua que dan cuenta de que este primer intento de convocar a una gran mesa de diálogo nacional estuvieron sentados únicamente representantes del Frente Sandinista y de sectores de la empresa privada, pero no se contó, por ejemplo, con el gremio de periodistas, el gremio de jóvenes estudiantes universitarios. Creo que ahí hay una posición que debe ir escalando, ¿no es cierto?, en la medida en que la situación se va agravando. Escalada de violencia, ¿no? La más reciente declaración de Ortega, de Daniel Ortega, que he leído, él dice: no renuncio porque eso provocaría más inestabilidad en Nicaragua. ¿Cómo leer eso? Bueno, yo creo que, claro, otra de las recomendaciones que formuló la Comisión Interamericana es que se realicen elecciones anticipadas, pero que estas elecciones anticipadas se realicen una vez que un grupo de observadores de la OEA en una misión electoral que se encuentra en Nicaragua formule conclusiones que estarán listas para el año 2019. Si se realizan, perdona ahí las interrupciones, Sebastián, si se realizan elecciones anticipadas, dada la crisis de Nicaragua, ¿quién las organiza, esas elecciones? Porque en el contexto actual... El mandato es hasta por 5 años, ¿no? Ya, pero ¿quién garantiza que son unas elecciones limpias, transparentes y que no suscitarán ningún tipo de sospecha y que no van a producir más violencia, ¿no? Claro, justamente esa situación tiene que ser monitoreada por los organismos internacionales. De hecho, existe ya una misión de la OEA que está trabajando de manera paralela con el tema de una misión electoral y a través de la Comisión Interamericana que está realizando un monitoreo de la situación. Pero claro, también es importante recordar cómo Daniel Ortega llega a la presidencia en el año 2012. No olvidemos que fue, por decirlo menos, burda la decisión que tomó en el año 2011 la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que resolvió sin más declarar inaplicable un artículo de la Constitución nicaragüense que prohibía la reelección consecutiva. Dijo la Corte Suprema de Justicia que ese artículo de la Constitución no se aplica para Daniel Ortega porque viola el principio de igualdad ante la ley. Una cuestión realmente asombrosa que escapa a cualquier reflexión de carácter académico y político. Entonces también hay que tomar todos estos antecedentes, ¿no? El pasado y el presente político del presidente Ortega y de su esposa vicepresidenta, que ha generado este clima de conmoción en la sociedad nicaragüense, y la detonante en el mes de abril, que no es solo producto por esas reformas a la Ley de Seguridad Social. Ese fue el ovillo que desató toda la problemática que venía ya meses atrás soportando el pueblo nicaragüense. Hay denuncias serias que están documentadas
denuncias serias de corrupción en que estaría involucrada la familia Ortega Murillo. No olvidemos también que hay un caso que fue realmente paradigmático del ex presidente del Consejo Electoral de Nicaragua, que estuvo acusado de fraude, y el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, a través de esa situación grave que fue comprobada, emitió la famosa NIC Act, que es que fue propiciada por el Departamento, por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que imponía sanciones sumamente duras a todo aquel organismo internacional financiero que quiera prestar dinero al gobierno nicaragüense, justamente hasta que se ventilen todas estas denuncias de corrupción graves. El gobierno de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, hizo, por ejemplo, alianzas, entre otros, con sectores de las iglesias. Y hoy las iglesias lo critican, la católica sobre todo. ¿Qué sientes tú que pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque antes eran sus aliados. Algunos dicen incluso uno de los errores gravísimos de Daniel Ortega es haber hecho alianzas con sectores con quien no debió haber hecho nunca alianzas, en el afán de sostenerse en el poder. Hoy esas iglesias le retiran el respaldo a Daniel Ortega. ¿Lees cosas como oportunistas ahí también? Mira, yo creo que hay que entender los temas por su realce. La Iglesia Católica no es un actor político. Cuando hubo esta similitud... No es actor político. Ahora, ¿puede sostener eso, Esteban? Yo creo que ese es pongámoslo sobre la mesa, porque efectivamente todos quienes son partidarios en este momento, de hecho el discurso de Daniel Ortega es que la Iglesia Católica es un actor político y un actor político desestabilizador. Ahora. Entonces, ¿cuáles fueron las coincidencias? Porque cuando dices hicieron alianzas, suena que se firmó un documento y está... Ok, entonces, ¿cuáles fueron justamente estas coincidencias? Cuando este guerrillero, este libertario, pero él dijo expresamente, se declaraba como una persona antiaborto, por ejemplo. Entonces, hubieron coincidencias precisamente. Lo tuvo que hacer para que la Iglesia lo apoye. Claro. Esta era la negociación. No me pidas documentos si suscribieron o no. Por eso te digo de lo de actores formales. Y a pesar de eso perdió 3 veces las elecciones, ¿no? Sí. La Iglesia le puso como esas condiciones. Claro. Su gran enemigo político era el famoso obispo, que también se me escapa el nombre en este momento, como se te escapa el del ministro de Exteriores de Venezuela. Entonces vas a recuperar el del obispo de Nicaragua. Y cuando Ortega empieza a hacer esas declaraciones antiaborto, entonces la Iglesia lo apoya. Pero hoy le quita todos los apoyos. Bueno, entonces, ¿qué es le quita los apoyos en base a qué? ¿Es en base a una política? ¿Por qué se desatan todos estos a partir de abril de este año? Fue justamente, había un hecho político. Yo quiero cambiar una ley de pensiones. Entonces, puede estar a favor o en contra, subía las pensiones, bajaba los años, en fin. Pero esto estalla en un conflicto social. Este conflicto social es absolutamente sanguinario y esas han sido las expresiones utilizadas no solo por la oposición, sino justamente, como muy bien lo mencionaba Sebastián, por las organizaciones y los organismos internacionales y derechos humanos que expresamente están diciendo lo que está pasando en Nicaragua es un atentado directo en contra de los derechos humanos y la comunidad internacional tiene la obligación de tener que hacer algo a ese respecto. Entonces, la Iglesia, ¿qué es lo que hace en ese momento? Es decir, yo no puedo dar un beneplácito a esta sangría que se está dando, a cómo yo puedo ser testigo de que existen ráfagas de balas a los estudiantes que se encuentran en mi iglesia. La respuesta fue, usted está atrincherando a delincuentes y usted está atrincherando a todos los golpistas. Bueno, entonces volvemos a acatar esta terminología que vuelven a salir las coincidencias. Estamos hablando de lo mismo que está pasando en Venezuela, ¿sí o no? Y volvemos a poner en esto, para mí el miedo es que se ponga de buenos o malos, o estás conmigo o estás en contra de mí. Un poco la política de Bush en su momento, you're with me or you're against me. Entonces, yo lo que creo que en este momento se tiene que dar, por un lado hay que tener una sincerización, si cabe la palabra. No existe un conteo, una cifra real de todos los muertos que se han dado. Porque si uno le pregunta... Los más escalofriantes hablan hasta de 400. Superan ya los 400. Y esto es todos los organismos internacionales y la oposición que pueden dar estas cifras. Pero ¿cómo puede ser que el Estado no llegue a superar ni las 53? Entonces, eso ya es un hecho alarmante. El segundo, como lo había mencionado, yo estoy en un acto protocolario, leo los nombres de todos los policías que murieron ahí. Y no los estudiantes. Y todos los estudiantes no tienen nombre, no tienen
tienen madre, no tienen nacionalidad. Entonces, esas son las cosas, los inaceptables que no se pueden dar. Hubo ahí un embajador, el embajador de España estuvo ahí y fue muy criticado. ¿Y qué hace el embajador de España en esta ceremonia? Bueno, la aclaración fue justamente que la Santa Sede le pidió, la Nunciatura le pidió estar ahí para poder justamente poder fungir como ahora ha sido muy criticado un canal estadounidense, creo que la Fox News, sí. que le dio una entrevista a como Ortega, de 15 minutos a Ortega. ¿Pero por qué le da? Esa es la pregunta. ¿Por qué le da? ¿Por qué se va a Fox News? Porque Trump acepta únicamente esa Porque cadena es el canal estadounidense, favorito del presidente Trump. Y si ustedes ven este programa, a mí me pareció realmente repugnante es la palabra. Ver cómo fue todo el escenario, cómo el señor Ortega hablaba directamente de que aquí ya no ha pasado nada. Que las únicas ofensas que se estaban dando... ¿Pero qué lectura haces tú, por ejemplo, de cómo una cadena de televisión, un canal de noticias tan fuerte como Fox News, haga esto? ¿A qué responde esto? A que, para mí, que el señor Ortega le está mandando un mensaje muy claro al señor Donald Trump. ¿Por qué acepta, creo que en esto coincidimos, a la Fox y no a la CNN o a NBC o a todos los demás? Porque esos son los tildados como fake news por el propio presidente. Y el noticias único que falsas. siempre, las noticias falsas. Y los únicos que está diciendo, el único medio creíble a ojos del señor Trump es el que siempre... Pero ¿cómo conquista a Ortega a Fox News? Esa es la pregunta. ¿Cómo hace para que esta cadena de televisión vaya y lo entrevista? Yo creo que eso es mucho más fácil, porque si estamos teniendo un dictador para muchos, un líder sanguinario que están muriendo más de 400 personas y el señor quiere decir yo te voy a dar a ti una entrevista exclusiva, probablemente el medio lo acepte de inmediato. Pero ¿a ti no te parece que hay una ética periodística que tú también defines en la línea editorial a quién le das, a quién le das o no le das tus espacios? Bueno, aquí viene y yo creo que esto no fue hay lo esa que... responsabilidad. Perdóname también lanzarle Por la favor. misma pregunta a Sebastián. Ya sé que no eres comunicador, no eres periodista, eres abogado, tienes también experiencia en la ONU, has trabajado en muchos organismos. ¿Te parece que hay como una responsabilidad de ética también del medio? Sí, completamente. Incluso revisaba la entrevista que dio Daniel Ortega para esta cadena estadounidense y claro, es interesante escuchar cuál es la posición que toma Daniel Ortega en esa entrevista, que casi implorando al presidente Trump que le dé una mano. Y lo dijo textualmente en la entrevista. Y eso llama profundamente la atención, ¿no? Un gobierno que además se declara de izquierda, y el mismo Ortega lo ha dicho en sus discursos, que es antiimperio, y que ahora su discurso cambie dramáticamente. Implora el imperio. Implora el imperio. Otra variable que le han criticado, ya voy contigo también, Esteban, otra variable que le han criticado ahora en este escenario de descomposición que hay en Nicaragua a Ortega y sus errores tácticos, sus alianzas, es con el empresariado. Ortega también, en un momento dado, empieza a guiñarle el ojo a los empresarios de Nicaragua y muchos de ellos lo apoyan y hoy también le han retirado todo ese apoyo. ¿Ahí qué lees tú? Es que claro, yo creo que no solo el sector privado en Nicaragua, sino incluso la misma Iglesia Católica, la sociedad civil, se están dando cuenta de cuál es la situación real que está enfrentando ahora mismo el país en un contexto de violencia generalizada. Entonces la empresa privada no puede hacer ya caso omiso a esta situación de una violencia realmente alarmante. Claro, Esteban mencionaba la cifra de más de 400 muertos, pero no olvidemos que hay más de 1.500 personas heridas, más de 500 personas detenidas en situaciones realmente infrahumanas. La misma comisión lo ha dicho, estas personas detenidas se encuentran incomunicadas. Equipara la situación de estas personas a una situación de tortura, lo cual es extremadamente grave. ¿Qué pasa con los periodistas ahora mismo en Nicaragua? Los periodistas están siendo fuertemente censurados y perseguidos. A mí me llamó profundamente la atención el asesinato de este periodista que está reportado casi en vivo él estaba reportando a través de Facebook Live y recibió un disparo de un francotirador, recibió un disparo de frente en su cuello y falleció. No podemos, la comunidad internacional no puede tolerar situaciones de esa naturaleza, por ende la empresa privada en este caso tampoco puede ser cómplice de toda esta situación. Pero Esteban,
Sebastián dice no podemos callar, lo que está pasando ya nadie lo puede callar y estoy de acuerdo, pero no hay también un rasgo de oportunismo cuando eres tan poderoso, cuando tú tienes la sartén por el mango, cuando pareces indestructible en ese contexto, digo, Ortega antes de esta crisis, por supuesto que ha cometido muchísimos errores y abusos de poder. Es muy criticable eso de haber puesto a su propia esposa como vicepresidenta de Nicaragua. Algunos incluso le critican a la vicepresidenta toda esta estética media esperpéntica, ¿no?, de los árboles de la vida. Pero no hay un rasgo de oportunismo. Hago alianzas contigo porque pareces muy poderoso. Estás ya en el suelo, ahora sí yo también me sumo a las denuncias contra ti. Yo creo que has topado 3 temas importantes. El primero, solo para no dejarlo en el aire, estos árboles de la vida, que fue esta política que quiso hacer esta señora de sembrar árboles metálicos a lo largo de todo el país, que hoy día están siendo talados por todos quienes están protestando. Y en un país tan rico en vegetación, ¿no? Exactamente. Ese era el primer tema. El segundo, me mencionabas justo antes de darle la palabra a Sebastián, entonces, pero no deberíamos tener una línea editorial y deberíamos entonces traer aquí a cualquier persona y darle la cabida sin más. Yo creo que eso es justamente el tema que se tiene que discutir. En una democracia yo creo que todos tenemos la oportunidad de poder opinar. Ahora, y justamente tener 2 lados de la visión. A mí me hubiera encantado justamente hablar con Atilio Barón, que estabas Atilio mencionando. Borón. Me encantaría tener, porque creo y veo de lo que académicamente podemos tener una divergencia interesante. ¿Y quiénes son los que tienen que sacar las conclusiones? Pues justamente quienes están. No, yo te anticipo, perdóname otra vez la interrupción. Borón hace críticas al tema Nicaragua, pero también hace defensas. No es un ciego, ¿no? Es un académico como tú. Y si se es académico honesto, pues hay que verlo todo, ¿no? Porque entonces ya no eres académico. Algo ¿no? que le aplaudo. Y eso justamente te decía que iba de la mano con el tema del medio de comunicación. Porque si el momento en el que digo yo solo invito a X y no quiero saber nada de Y, no me estoy volviendo un mecanismo de propaganda y lo que tanto se ha hablado y demás, que creo que ese puede ser un debate en sí de un nuevo programa. Tú no ves en el escenario, perdóname, quedo en esto último que acabas de decir, no ves en el contexto de una sociedad, cualquiera que ésta sea, incluso la ecuatoriana, ¿ves personajes muy descalificados? ¿Los ves o no los ves? Yo creo que en una democracia eso es justamente uno de los, si quieres, falencias o una de las fortalezas con el prisma que tú lo quieras ver. Es muy importante que se tenga el espacio para poder dar una visión. El momento en el que solo estamos hablando de ofensas o agravios, evidentemente, eso es una tergiversación absoluta. En este punto, tú estás hablando, déjame extrapolarme un segundo a lo que está pasando en Nicaragua. Una persona que tiene 12 años en el cargo, que efectivamente ganó una elección, salió, perdió 3, y ya estamos hablando de más de una década. Esta persona tiene unos niveles de aceptación por los suelos. ¿Debería ser esa la única variable para que se dé un paso al costado? Per se te digo no. El momento en el que ya hay una revuelta tan importante que está causando muertos, que estás causando que tu país entre en una depresión económica, que entre en una depresión social, pues tú sí tienes que considerarlo. Y eso es justamente lo que le decía a otros líderes, como el señor Mujica. Tal vez es momento en el que tú tomes nota de esto y sí se llame una elección. Entonces, cuando estás hablando en democracia, justamente la alternancia en el poder creo que es uno de los pilares más importantes. Sí. Solo quería hacer precisión de lo de los medios, nada más, ¿no? Y tomo nota que evidentemente estar hablando con un periodista de tanta trayectoria, esto es un tema muy importante. Yo creo que en esto tengo una opinión muy férrea, en el que creo que justamente la libertad de expresión está en el radicar en el poder tener divergencia de criterios. El momento en el que no aceptas el espacio de una persona, porque puede ser que sea muy chocante conmigo, no tenga ningún interés en común, pues estás haciendo una censura. Otra cosa es que yo no acepte, yo puedo académicamente descalificar con argumentos, y en eso se trata, según yo, la democracia, en eso radican estos espacios. En principio creo que todo actor político tiene derecho a los espacios, todo actor, hombre o mujer. El problema es que muchas veces tienes verdaderos comportamientos delincuenciales fungiendo de actores políticos, y ahí creo que al medio le corresponde el derecho de hacer un análisis editorial. ¿Le doy o no le doy espacio? El análisis editorial es justa esta línea editorial, como en un periódico, esta es la opinión del medio. Ahora, de que abiertamente a ti no te voy a llamar y a ti no te voy a permitir que hables en este medio, eso creo que ya... Porque lo que hemos visto, Esteban, es que, ok, lo traigo, pero como yo soy el campeón de la democracia y de la libertad de expresión, lo que voy a armar es un tinglado
de boxeo, de agresiones mutuas de lado y lado. Que eso es un poco lo que hablábamos. Y hemos visto eso mucho en los medios ecuatorianos también, en donde el periodista se constituye en el dueño de la verdad y va a poner las cosas en orden. Aquí usted no me va, yo no le voy a permitir que me mienta, y empiezan los gritos y eso termina siempre muy mal. Yo creo que es muy importante, por eso hablo siempre de estos espacios. Los que tienen que sacar sus conclusiones son las personas que nos están viendo. El rol, creo, del entrevistador, yo no he estado en ese lado. ¿Qué es lo que me gusta? El momento en el que, oiga, está bien que usted me pueda dar su verdad. El rato en el que empiezan a mentir, el rato en el que empiezan a falsear una verdad, justamente el trabajo es de sacar a la luz, oiga, este hecho que usted está diciendo no es cierto. Esto es ajeno a la verdad. Entonces, efectivamente, usted me va a decir que solo han muerto 53 personas en Nicaragua, eso es ajeno a la verdad. Usted me va a decir que no existe nepotismo en Nicaragua, es ajeno a la verdad. Yo solo puedo darte un caso, la jueza Indiana Gallardo, estos 13 estudiantes que estuvieron detenidos, los 13 primeros, llegan a una audiencia pública. El señor Ortega, él directamente dice, no va a ser pública, tiene que ser confidencial. La jueza dice no, va a ser pública. Y llama a los medios, y en la mitad de la audiencia llegan no policías, para policías, y detienen a estos estudiantes sin autorización de una jueza, y una jueza que expresamente no había terminado la audiencia. A los 2 días la jueza es cesada de su cargo por presuntas actuares irregulares. ¿Eso es un Estado de Derecho? No. Abiertamente no. Como lo describes, no. Nadie puede ensayar una defensa. La intención es, Sebastián, construir contextos también, ¿no? Porque nada ocurre porque sí. También las cosas ocurren en medio de un contexto. Y esta es la idea, ¿no? Cuando queremos ver qué hay más allá de todo este lío de Nicaragua. Representa una inestabilidad de la región. ¿Ves cosas así? ¿Ves esta porfía de la política exterior? Yo lo veo, de Estados Unidos para meter mano en estos contextos de enorme fragilidad y hacerlos aún más frágiles. Sí, Javier, yo creo que esto hay un tema muy importante, y es que también hay que analizar cuál es el contexto de la región centroamericana actualmente. No olvidemos que los países que conforman el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, están viviendo una situación realmente dramática, donde miles de sus ciudadanos están siendo desplazados forzosamente de sus países de origen en busca de protección internacional en otros estados. ¿Por qué razón? Por una situación de violencia generalizada perpetrada por bandas delincuenciales. Tú has trabajado en ACNUR, si mal no lo recuerdo, has estado asesorando. Tengo alguna experiencia con Derecho Internacional de los Refugiados, y esa situación se agrava aún más porque tenemos ahora mismo la situación de Nicaragua, que está expulsando a personas de su país de origen en busca de protección. Leí un dato reciente de que Nicaragua ahora mismo muchas personas están solicitando sus pasaportes para poder salir del país. Casi que se ha duplicado el número de solicitudes de pasaportes para poder salir a su país, y creo que eso es un evento que marca el contexto centroamericano. Además, dada la situación geográfica de Nicaragua, Nicaragua divide en 2 bloques, llamémoslo así, a Centroamérica, los del norte y los del sur, y eso ha provocado que ha provocado mucha inestabilidad económica incluso en la región. Hay cifras que mencionan que más de 21 millones de dólares en el primer trimestre del año ha acarreado esta situación, ha llevado esta situación de Nicaragua a los países vecinos de la región, porque muchas empresas transportadoras de alimentos, por ejemplo, no pueden transitar libremente, hay bloqueo de vías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que también el contexto que ahora mismo vive la región centroamericana hay que poner sobre la mesa de discusión y de debate. El otro elemento, Esteban, podría ser, y tú lo debes de saber, Nicaragua, con capitales chinos, está construyendo un nuevo canal. Correcto. Aprovechando el enorme, ese lago mar, ese lago océano, a pesar de que Nicaragua es un país pequeño, pero es enorme ese lago, aprovechando ese lago, a entrar a competir con Panamá. Y algunos están diciendo capitales chinos. Eso es intolerable en nuestra región, sobre todo para los Estados Unidos. ¿Ves alguna incidencia de ese elemento en esta crisis actual? Si estamos hablando de la injerencia de capitales chinos en la región, pues tenemos que regresar a ver la última década.
Todas nuestras últimas obras de construcción, desde hidroeléctricas, carreteras, han sido financiadas con capitales chinos. Y no solo el Ecuador, sino Sudamérica y Latinoamérica como tal. África también ha sido. ¿Y a cambio de qué? De recursos naturales no renovables. A cargo de gas natural, a través de petróleo y a través de derivados. Los propios Estados Unidos le deben mucho dinero a los chinos, ¿no? Están absolutamente endeudados a China. Y por eso es un tema tan sensible cuando hay una... cuando se distorsiona el yang. Entonces, Estados Unidos, los primeros que quieren, toman mucha nota de eso porque efectivamente la deuda la mantiene China. Entonces, eso es una realidad, pero es una realidad de ahora. Es una realidad, insisto, que va de la última década. ¿Y lo del canal te parece que puede estar incidiendo? El tema del canal efectivamente es un tema extremadamente controversial, porque para muchos es una utopía que esto se pueda llegar a dar, para otros es lo que va a catapultar al país al desarrollo como lo fue Panamá en su momento, y ha sido un tema que evidentemente ha dividido por todas las aristas que se puedan dar. Si estamos hablando solo en términos geopolíticos, entonces esto puede ser una coincidencia para que los Estados Unidos pueda ingerir o intervenir de alguna determinada manera. Ahí es cuando yo regreso a ver a toda la región, regreso a ver a los organismos internacionales, regreso a ver a la Unión Europea, regreso a ver a la propia China, si es que ha tenido una postura, aunque ellos son muy magros en el tema, de sí, efectivamente no intervenir como tal, que tienen unos intereses directos, económicos, reales. Eso es algo que no puede ser contestado. Quisiste quizá decir que los chinos no se andan pavoneando, no se andan exhibiendo, son mucho más discretos. Ellos no tienen este soft power que en cambio creo a los latinoamericanos nos encanta la palestra, nos encanta dar el discurso muy enardecido, que creo que China más bien ha sido un actor que ha crecido tanto en estas últimas décadas, entre otras cosas precisamente por esta política mucho más de bajo perfil, y sin embargo ha tenido unos réditos muy importantes. Esta política de bajo perfil, porque en la última década tuvimos muchos regímenes de izquierda justamente antiimperio, y fue China el que aprovechó esta situación. Bueno, ¿qué es lo que finalmente creo? ¿Por qué venía esta palabra que decías del dame la mano? El dame la mano va porque, oiga, usted quiere una desestabilización en mi país, señor Trump, ¿y a dónde creen que van a viajar todos estos señores? Entonces, en medio de esta política migratoria tan dura que tiene Estados Unidos. Todo lo que estamos viendo en las noticias, toda esta separación de padres de niños, de cómo existen más de 3.000 niños en este momento que se encuentran en custodia de autoridades norteamericanas, eso es un acto fascista y hay que también denunciarlo con nombre y apellido. Y por eso siempre digo que la crítica tiene que venir cuando se vea un hecho que sea contrario al derecho internacional. Por lo tanto, creo que aquí hay cambios importantes. Los cambios importantes son que hay una región, creo yo, salvo Cuba y Venezuela, salvo que ustedes me corrijan, la región en su totalidad ha tenido un repudio a lo que está pasando en Nicaragua. Este repudio se ha venido a través de la CIDH, la OEA ha dicho sus propios pronunciamientos, y ya se analizan las siguientes actuales diplomáticos por los cancilleres 13 latinoamericanos. países de la región condenaron a Nicaragua, pero te hago ver, Esteban, te asiste mucha razón, pero te hago ver que América Latina y el Caribe, ¿cuántos somos? 34 países, ¿no? Si tomamos 34, en cuenta a todos los países del Caribe. Las islas, los distintos idiomas que hablamos, así que todavía le hace falta a la región trabajar una posición más... bueno, CELAC era precisamente otro esfuerzo de integración. Vamos concluyendo, Sebastián. Esteban, es más bien la lectura que yo hago, un poco pesimista, permíteme plantearlo así, en cuanto a los esfuerzos de integración de la región. Han sido ya muchos, han terminado mal casi todos. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que se requiere a nivel regional trabajar conjuntamente para solucionar la crisis, en particular con Nicaragua. Yo creo que es importante la posición que ha tomado el gobierno del Ecuador actualmente, y creo que es la posición que están manteniendo otros estados de la región, condenando los ataques violentos que se están enfrentando en Nicaragua. Creo que es importantísimo también escuchar y sentar en la mesa del debate los organismos internacionales. Creo que el rol que va a jugar en este caso la OEA es fundamental. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que una de las salidas que dio el gobierno nicaragüense fue justamente encargar la coordinación de esta gran mesa de diálogo nacional a Manuel Cerezo, que fue expresidente de Guatemala y muy allegado al presidente Ortega, que ahora es secretario del Sistema de Integración Centroamericano.
ellos apuntan más bien SICA. a SICA, más bien apuntan hasta ese organismo centroamericano para que sean ellos los que coordinen la respuesta a nivel regional, pero creo que la solución va por otra vía. Creo que la OEA tiene una responsabilidad enorme. Creo que se necesita tener una posición mucho más dura y crítica, más allá del discurso diplomático, que es importante hasta cierto punto, pero creo que se requiere tomar una medida mucho más drástica. Y has mencionado a SICA, este sistema de integración de Centroamérica, que serían las siglas de SICA, 8 países, que casi no han dicho nada en esta crisis, ¿no? No, es que ahí es la lectura que yo hago precisamente. ¿Qué va a decir Manuel Cerezo frente a la situación que está atravesando actualmente en Nicaragua si su amigo cercano al llegado es Daniel Ortega? Agradecerles mucho por el tiempo que le han dedicado Gracias, a estas reflexiones sobre el tema nicaragüense. Esteban. Para terminar, yo creo que la palabra es pragmático. Yo soy un convencido de la integración. Yo creo que la integración es... No te gustó lo que dije. Yo creo que al ser un apasionado de integración, porque soy un convencido que ese es el mecanismo. Ya. Yo creo que estos acuerdos comerciales o estos procesos de integración no son de izquierda, no son de derecha. Hay que saberlos negociar. Y si vemos que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, lo que tenemos es que tomar nota de los errores que pudimos haber cometido en el pasado, pero qué estamos haciendo como región para lograr salir adelante y prosperar. Estos temas, dos. Uno, el económico, que sin duda alguna es el motor de una economía y es lo que hace un país progresar. Y el segundo, esta hilaridad en criterios cuando veamos que efectivamente un país se encuentra alejado del cauce de los acuerdos internacionales, en este caso un tema tan sensible como derechos humanos, es el mundo, son los estados, somos todos los que tenemos que hacer eco para que esto no se pueda dar. ¿Quieres palabras finales? No, Javier, reiterar el agradecimiento y vamos a estar muy atentos todos quienes trabajamos en derechos humanos de la situación que va ocurriendo en Nicaragua y en el resto de países de la región. Yo les reitero a ustedes el agradecimiento, a usted también por seguirnos aquí por Ecuador TV. Nos vamos y siempre al irnos le agradecemos la compañía. Pásela bien. Palabra suelta.